Saludos, soy Víctor Viera. En esta ocasión voy a hablar sobre las listas enlazadas, estructura de datos. Las listas enlazadas representan una estructura donde aparece el concepto de nodo. El nodo tiene dos partes, la parte del dato donde está la información y la parte donde se apunta a otro nodo del mismo tipo. Aquí podemos ver una lista enlazada. Se puede decir que la lista enlazada, haciendo una analogía, representa una cadena donde cada nodo es un eslabón de la cadena. Entonces miren que está el dato y esto, ¿para qué sirve la lista enlazada? Porque la lista enlazada es una estructura dinámica. Las estructuras de datos, los vectores sobre todo, son estáticos y necesitan siempre que al principio, pues para muchos lenguajes se declare siempre su tamaño inicial. Las listas enlazadas lo que hacen es ir obteniendo nodos, obteniendo memoria a medida que lo van necesitando. Por eso es que son tan utilizadas y son también utilizadas en sistemas operativos, pero lo que sucede es que ellas pueden adquirir, se puede configurar una lista para que trabaje como una cola o como una estructura de datos determinada, puede ser hasta también como una pila. Pero aquí vamos a ver el funcionamiento normalito de una lista enlazada. Bueno, ahí lo que mencionaba ahorita, que la lista enlazada se puede comparar con una cadena. La representación de gráficas por computadora, sí, la lista enlazada se utiliza mucho o se han utilizado también para la representación gráfica por medio de polígonos. Entonces, como decían, ahora las listas son utilizadas en computación gráfica para representación de imágenes por medio de polígonos. Las listas enlazadas, como otras estructuras de datos, permiten el borrado, inserción, la actualización y el listado de sus datos. Hacen el famoso CRUD. Entonces mire que aquí tenemos la representación en Java de un nodo de la lista. Entonces este que estamos viendo aquí a la izquierda de sus pantallas sería el nodo y acá está la representación a la derecha de sus pantallas de el código fuente. Entonces se declara class nodo, o en este caso se declaró el tipo de dato entero y mire que apunta a un siguiente nodo. Esto es una referencia recursiva, diría yo, porque mire que el atributo siguiente es del mismo tipo. Entonces así es, en Java es como se representa que este dato esté apuntando a otro, pero aquí en este caso está apuntando a otro del mismo tipo. ¿A quién? Al mismo nodo. Para la creación del nodo, este es un concepto que deben estudiarlo y deben aprender y asimilar, porque esto es una referencia recursiva, ¿sí? Que se referencia a sí mismo. Pero aquí lo que se está diciendo es que el nodo siguiente va a ser del mismo tipo, va a tener todo igual que este nodo. Entonces mire que aquí public le entra el dato y el dato simplemente se coloca en información, que es la parte de acá. Y para esta ocasión el nodo solamente va a tener el método constructor y el método donde se puede ver el nodo, o sea, la información del nodo. Vamos ahora sí a la lista como tal. Hasta aquí solamente llamó un nodo. Ahora lo que tenemos que crear es el enlace entre esos nodos y para que todo se comporte como una lista enlazada. Entonces mire que aquí tenemos el dato primero y luego seguidamente pues llegan otros nodos, nodo primero, 2, 3 y el último nodo apunta a nulo. Entonces aquí ya tenemos la lista enlazada. Mire que nodo representa primero, mire que la lista enlazada ya tiene un primero y la lista enlazada pues el primero va a ser igual a nulo cuando se está instanciando en su constructor. Aquí se pregunta que si la lista está vacía, obviamente que si el primero es igual a nulo, si apunta a nada, pues entonces estará vacía. ¿Cómo se inserta un dato en el primer nodo? Mire que se declara un nodo temporal nuevo y se le ingresa el dato. Y se dice que temporal punto siguiente igual a primero y luego primero igual a temporal. Este es el truco para ir insertando de nodos en las primeras posiciones. Ya corresponde que usted hagan la prueba de escritorio para esto. Acuérdense que cuando hablamos de nodo punto siguiente, que eso faltó explicarlo aquí, cuando hablamos de nodo punto siguiente estamos hablando de este pedacito que apunta a otro nodo. Nodo punto info y nodo punto siguiente, este de acá. Entonces en la inserción se hace así y cuando se ingrese otro nodo pues
temporal punto siguiente igual a primero y luego primero igual a temporal, va enganchando los nodos como en una cadena. Entonces mire que aquí temporal, luego en lo segundo dice que temporal punto siguiente igual a primero y luego el primero se engancha. Si metemos uno nuevamente, entonces mire que nuevo, temporal punto siguiente igual a primero y luego primero igual a temporal, y mire cómo se va construyendo la lista, siempre insertando el nodo en la primera posición. Esa es una forma pues de ingresar. Igualmente uno puede después insertar. Entonces mire que borrar el primero simplemente es decirle que primero es igual a primero punto siguiente, quiere decir que hacemos un salto. Con esto tenemos que acostumbrarnos porque pues se permite, uno cuando está trabajando puede referenciar o la parte del dato o la parte de siguiente. Entonces miren que aquí lo que se hace es que el primero apunte a su siguiente. Entonces les corresponde a ustedes hacer la prueba de escritorio, pero miren cómo se borra el primer dato. Primero igual a primero punto siguiente, ahorita lo veremos funcionando. Para borrar el último dato necesitamos una variable anterior, porque la lista enlazada no podemos, en este caso, en este tipo de lista, no podemos llegar directamente al último dato. Debemos recorrer desde el primero hasta llegar. En ese recorrido del primero hasta el final, para borrar el último dato, necesitamos tener una variable anterior. Con esa variable anterior decimos que este anterior, cuando nos damos cuenta de que ya llegamos al final, ¿cómo nos damos cuenta que ya llegamos al final? Porque actual, esta variable de aquí va a ser igual el siguiente de ella va a ser igual a nulo. Entonces, cuando llegamos aquí y este actual punto siguiente igual a nulo, le colocamos a este anterior en punto siguiente nulo. Miremoslo acá. Entonces miren aquí. Para borrar el último tenemos el anterior y el actual. Entonces mire que eso va a ser una seguidilla donde el anterior siempre va a ir detrás de actual. Y actual va a ir adelante. Entonces miren que aquí anterior de primero y actual de primero, aquí empiezan iguales. Luego dicen que anterior igual a actual y luego anterior se adelanta. Entonces mire que en este momento, aquí en este momento tenemos una imagen donde anterior está atrás y actual está adelante. Y miren que el ciclo se hace hasta que actual punto siguiente es diferente de null. Cuando actual punto siguiente llega a null, tenemos lo que se observa aquí en la gráfica. Actual va a estar el siguiente de él apuntando a nulo y el anterior va a estar en esta posición. Entonces eso lo hace este ciclo. Pueden hacer la prueba de escritorio ustedes. Entonces cuando llegue aquí, digamos, anterior punto siguiente igual a nulo, ahí en ese momento estaremos borrando el último nodo. Pero acuérdense el truco que se hace. Es muy importante tener en cuenta este truco, que necesitamos dos variables, porque la lista circular se debe recorrer de izquierda a derecha. La lista, normal, se debe recorrer de izquierda a derecha, nodo por nodo. Por eso necesitamos esa variable. Y esta es la parte del código fuente que realiza eso. Entonces, cuando salimos de este while, ya tenemos este caso. Una variable que está aquí y otra que está al final. Y luego lo que hacemos es decirles que anterior punto siguiente igual a nulo, y con eso borramos el último nodo. Entonces, aquí voy a mostrar a continuación cómo se ingresan datos, se listan y luego se borra el último. Ese fue el resultado que se obtuvo. Mire que está la lista hasta el 10 y luego se borra el 10. Entonces voy a mostrar código fuente funcionando. Mire que para la lista enlazada aquí está el nodo, que apunta, está la información del nodo, apunta a siguiente, este ya es NetBeans, el dato y lo que veíamos en la diapositiva. Luego la lista enlazada apunta primero, que si está vacía, ya lo habíamos visto, insertar en primer lugar y borrar el primero. Y aquí está el listar lista, o sea que mire que se coloca un auxiliar que apunta al primero y se va recorriendo, y lo que se hace es que una cadena se va concatenando y se va avanzando. Mire que cómo se va avanzando, auxiliar igual a auxiliar punto siguiente. O sea, este es el famoso recorrido, o sea, siempre lo actualizamos con su siguiente. Y así es donde vamos recorriendo haciendo la analogía, toda la cadena o lista, todos los eslabones de la cadena. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Corremos de aquí de principal. Entonces mire que aquí tenemos, voy a poner a funcionar el de borrar primero, se le ingresan unos ítems, y ahí tenía el de borrar posición listo, pero voy a borrar primero, borrar el último.
Puedo borrar el primero, el último. Borremos primero el que está en la primera posición. Entonces mire lo que sucede. Está el 60 de primero, pero luego en la lista solo va desde el 40. Listo, muy bien. Ahora no borremos el primero, sino que borremos el último. Ahora se muestra, borremos el último, pues que ya se mostró el código, cómo se borra. Efectivamente, mire que el último es el 10 y ese acaba de borrar. Voy a explicar ahora a continuación cómo borrar un nodo en una posición de la lista que no sea ni la primera ni la última, o sea, prácticamente en el medio de la lista. Entonces aquí está cómo sería borrar una posición de la lista. Igualmente debemos tener dos variables o dos atributos, un anterior y un actual, y cuando se llegue a esa posición decir anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente, o sea, anterior punto siguiente igual a actual punto siguiente, lo que hace es que hace un salto aquí y el nodo queda borrado. Entonces este código lo deben aprender bien. Anterior punto siguiente igual a actual punto siguiente, lo que crea es un puente entre el anterior y el siguiente del actual. Entonces mire que esto es fácil que lo miren con detenimiento, porque a veces es una de las cosas más difíciles de entender. La cosa de los punteros o las referencias, en este caso hablando en Java, de las listas enlazadas. Miren cómo se borra, y aquí lo que estamos diciendo es anterior punto siguiente, estamos apuntando a esta parte, igual a actual punto siguiente. Al decir que es igual a actual punto siguiente, estamos referenciando es a este nodo. Así es como se borra. E igualmente el código fuente de esto se tiene un nodo anterior, uno actual. Mire que se parte de una posición que el usuario da donde quiere borrar. En este caso, si posición es mayor que 0 se valida, y también se valida que si la posición es diferente y esto es while, se hace un while hasta que la posición sea diferente a la posición, o sea que hasta que K sea diferente a la posición y que el actual punto siguiente sea igual a nulo, para que no se nos quede indefinido. Entonces esta es la condición de parada, o que lleguemos a la posición o que el siguiente sea igual a nulo, con lo cual indicaría que la lista ya finalizó. Entonces mire que anterior igual a actual, actual igual a anterior punto siguiente, se suma la K. Pero mire que cuando salimos de aquí y encontramos la posición, o sea que es igual, que no se cumple esta condición, sale de aquí y en este momento estamos aquí. Tenemos el anterior atrás y el actual adelante. Y por eso podemos decir anterior igual a actual punto siguiente. Entonces vamos a hacer el ejemplo con código fuente funcionando, donde borramos una posición determinada de la lista. Entonces aquí vamos a borrar, como está el ejemplo, borrar la posición 3 de la lista. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces mire que aquí está hasta el 60, estaría 0, 1, 2, 3, y efectivamente se ha borrado el 30 que está en la posición 3, 0, 1, 2 y 3. Mire que se borró el 30, este dato ya no está, o sea que está funcionando nuestro programa. En la diapositiva se borró en la posición 2, entonces mira el resultado del 50, y en este caso de acá ya el 50 no está. Ahí se va a borrar el de la posición 3, y mire que la K, este recorrido que se está haciendo, es el recorrido que hace la variable K para llegar al dato borrado. Mire que llega hasta el 3 desde 1 y lo borra. Este es para listar, que ya lo hemos explicado, simplemente es decir que el nodo va apuntando a su siguiente, pero antes de eso se imprime su información. Sí, aquí ya está otro ejemplo de borrar. Entonces voy a mostrar a continuación todo el código para que lo puedan copiar, modificar. Acuérdense que esto es Creative Commons, Open Source, todo lo de libre distribución. Lo primero que vamos a mirar es el programa lista enlazada que tiene. Ya lo habíamos observado, pero es bueno darle otra repasada. Aquí. Esta es la lista enlazada. Ya habíamos visto el nodo. Aquí está el nodo. Es sencillo. Muy pocas partes. Y miremos la lista enlazada, que es los métodos pues que insertar al primero, borrar el primero, listar, borrar el último, borrar por posición, y el principal es el que llama pues a los programas desde declara el objeto lista a partir de la clase, y lo vamos ensayando. Entonces ese es el programa completo, y la estructura vamos a mostrarla un poco más grande.
Y con eso hemos terminado el tema de lista enlazada.